Declaraciones del ex comandante general del ejército peruano, Walter Córdoba Alemán, prácticamente en la sintonía del ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Manuel Gómez de la Torre. Dice que fue Bobbio quien le pidió que renuncie. También ha confirmado de que no recibió ninguna orden del entonces presidente Pedro Castillo y que cuando se reunieron en la mañana del 7 de diciembre le dijo es porque había cumplido su sitio. Ahora se entiende por qué Bobbio pasa de calidad de testigo a acusado. Si no entiende alguna pregunta, lo hace saber. Si oye la palabra objeción, no responda hasta que el tribunal resuelva. ¿Correcto? Bien, señor. Correcto, señorita juez. Disculpe, si me permite, más que un incidente, para dejar constancia de lo siguiente, la regla es que el testigo no esté relacionado con los demás testigos, no estén en un ambiente junto, a efecto de que no pueden tener una comunicación y no pueden aportar la misma información al juicio. Lo que me extraña es que no es normal, no es común que un mismo defensor, con mucho respeto, asesore a un testigo y a otro, porque bajo ese lineamiento no sabríamos exactamente si es que se cumpliría la regla, ¿no? El abogado defensor, por sentido común y lógica, asesora, va para poder asesorar. Pero no es normal, solo quiero dejarlo aquí en audiencia, que el mismo defensor pues esté con un testigo y también con el anterior, ¿no? Solamente ello. Muchas gracias. Doctor. Nos sumamos a esta gran preocupación. Bien, lo dejan como consta. En el mismo sentido. Bien. Señor fiscal, su opinión. Sí, señora editora de debates. Nuestro código penal, nuestro código de procedimientos, 378 refiere pues que los testigos están impedidos de estar relacionados, o comunicarse, ¿no? Pero en un momento señala sus abogados, el abogado acá está para tener, bueno, en este caso está para que no sea incriminado, o sea, de acuerdo a una orientación, de acuerdo a ley. Por lo tanto, como siempre digo, lo que no está prohibido no está permitido, en todo caso, no habría ningún inconveniente, en mi caso. Bien, el tribunal tiene que señalar primero de que el testigo está bajo juramento, sabe sus obligaciones. E igual forma el abogado defensor sus obligaciones éticas. Nosotros no conocemos de los abogados que concurren sino hasta el momento de la audiencia. Si acompaña a un abogado a un testigo es para de alguna manera tutelar que no se le vaya a autoincriminar. Bien, en ese sentido es en el contradictorio donde en el filtro es que se puede verificar ello, ¿no? Y además los abogados solo han dejado una constancia sobre el particular. Bien, seguimos con el interrogatorio. Señor fiscal. Gracias, señora editora de debates. Señor Walter Horacio Córdoba Alemán, buenos días. Buenos días, señor fiscal. Soy el representante del Ministerio Público, le voy a formular algunas preguntas. En primer lugar, dígame, ¿qué actividad desempeña actualmente? Actualmente soy oficial del Ejército en situación de retiro. También estoy desempeñando la docencia universitaria en tiempo parcial y ocasionalmente también brindo servicios profesionales como especialista. Bien. En su calidad de ex comandante general del Ejército peruano, ¿no? Le pregunto, ¿ha merecido usted algún tipo de reconocimiento en su condición, reitero, de comandante general del Ejército? ¿Se refiere a un reconocimiento suyo, personal, distintivo, en todo caso? ¿Institucional? Institucional. ¿Se refiere a condecoración, reconocimiento? Sí, así es, señor. Bueno, tengo lógicamente, a lo largo de mis años de servicio, que tengo cerca de 42 años de servicio, estuve en la institución. He recibido efectivamente reconocimientos por diferentes motivos, particularmente desempeño académico, aspecto de servicios prestados y también aspecto de representación institucional. Perfecto. Díganos, durante diciembre del 2022, para especificar, ¿no? ¿A qué actividad laboral se dedicaba usted? Estaba en situación de actividad como oficial general del Ejército, desempeñaba el cargo de comandante general del Ejército del Perú. Bien, en esa calidad de usted de comandante general del Ejército, ¿cuáles eran sus funciones? Las funciones del comandante general del Ejército, de manera general y de acuerdo a las normas, es la de organizar y preparar la institución. Nos ocupamos de los aspectos de carácter administrativos,
educación, capacitación, aspecto de personal, aspecto de logística, a fin de poder cumplir las misiones encomendadas por el alto mando, ¿no? O el escalón superior. Muy bien. Díganos, si en algún momento le comunicaron a usted sobre su cese de funciones como comandante general del Ejército, en diciembre del 2022, exactamente el 7 de diciembre. Correcto. El día 6 de diciembre, cuando estaba cumpliendo mis funciones de, digamos, como comandante general del Ejército, recibo una comunicación de parte del ministro de Defensa a fin de que me acerque a su oficina, a su despacho en el Ministerio de Defensa. Es ahí que yo estaba en una ceremonia protocolar, estábamos en esa fecha, nosotros en esos días estábamos llevando, aparte de las funciones normales, estábamos llevando actividades celebratorias por el Día del Ejército, que es el 9 de diciembre, ¿no? Que se celebra la batalla de Cucho y es día de la institución. En los momentos que estaba en una ceremonia de condecoración, si mal no recuerdo, protocolar, recibo esta comunicación y me indica el señor ministro de Defensa de que me dirija a su oficina. Terminé esta ceremonia y me dirigí a la oficina del señor ministro de Defensa y él me manifiesta... Perdón, ¿quién era el ministro de Defensa? ¿Podría decirlo, por favor? El general Emilio Bobbio Rosas. Sí, estamos hablando del martes 6 de diciembre, ¿no? Martes 6 de diciembre, 2022. señor doctor. Continúe, por favor. Así es. Aproximadamente esto era entre, si mal no recuerdo, en hora de la tarde, 5 o 6 de la tarde aproximadamente. En esos momentos termino la ceremonia y me dirijo a la oficina, al despacho del ministro, y una vez que llego me indica de que por encargo del señor presidente debo dejar el cargo de comandante general del Ejército. Muy bien. Dígame, ¿le pidió que redacte alguna carta de renuncia? Me indicó de que lógicamente se van a formular los documentos correspondientes, ¿no? En esos momentos, disculpe, yo le indiqué que de acuerdo a normas, la norma legal vigente, esta comunicación debería ser transmitida personalmente por el presidente de la República. Hice esa solicitud a fin de poder tener una entrevista con él. Sí, Perdón, un momentito, he perdido conexión en la transmisión Meet, por favor. Un momento. a ver un momentito, por favor. Señora directora de debates, para informarle que se ha levantado la caída del Meet. Bien, continuamos. ¿Cuál era la pregunta? Sí, creo, estaba con... Continúe usted. Estaba Creo que contigo. ya acabó. En el 6 de diciembre estaba narrando. Sí, estaba narrando. Correcto.
Bueno, como lo he manifestado, el señor ministro de Defensa me llamó a su despacho y me personé a él y me comunicó de que por encargo del presidente debería dejar el cargo. Y a lo cual le manifesté que este encargo debería ser comunicado personalmente de acuerdo a la norma legal vigente. Bien. Ante este hecho, le pregunto si usted tuvo algún asesoramiento del jefe de asesoría para redactar ese texto del cese de funciones. Sí, correcto. Estuvo también presente el asesor, el jefe de la Oficina de Seguridad Jurídica del Ministerio de Defensa, ¿no? ¿Su nombre? Sí. Si mal no recuerdo, el doctor José Luis Torrico, me parece, tengo entendido. Muy bien. ¿Llegó a presentar usted ya el documento redactado y firmado por usted, el cese, lo llegó a presentar y a dónde lo llegó a presentar? Ya. Lo presenté al día siguiente, el día 7 de diciembre. De acuerdo a lo que he manifestado, el señor ministro indicó de que le iba a comunicar al señor presidente a fin de que nos pueda recibir esa noche o al día siguiente. Me indicó posteriormente de que nos iba a recibir al día siguiente, por la mañana. Una vez, al día siguiente por la mañana, nos apersonamos a Palacio de Gobierno, alrededor de las 7 de la mañana, 7 y tantos aproximadamente, y se dio la entrevista con el señor presidente. El señor presidente me indicó de que efectivamente habían visto por conveniente de que debería dejar el cargo porque había cumplido mi ciclo en mis funciones. Ante esta situación, esta manifestación constituía el retiro de confianza, ya que lógicamente el cargo de comandante general del Ejército es un cargo de confianza de acuerdo a las normas legales que conocemos, tanto el decreto legislativo 1137, que es la ley del Ejército, y su reglamento, y así como la ley 31496. Ante esta situación, esta reunión fue muy breve y concreta. Retornamos al Ministerio de Defensa, y una vez que hemos retornado al Ministerio de Defensa, suscribí la carta y presenté esta carta en la cual señalaba mi solicitud de cese de cargo y pase a la situación de retiro. Esta carta, el pase es, digamos, en automático una vez que uno cesa funciones. Y esta carta fue recibida por el ministro de Defensa personalmente, si mal no recuerdo, inmediatamente en la mañana, me parece a las 8:40 de la mañana. Bien, señor. Usted presentó su carta de renuncia, lo remitió, como usted manifiesta, a las entidades respectivas. Le pregunto, ¿había usted incurrido en alguna falta o infracción o supuesto para que sea usted apartado de la Comandancia General del Ejército y presente su renuncia? No. ¿Y cuál cree que, o por lo menos, le dijeron el motivo, el por qué estaban apartándolo? Sí, como le he manifestado, doctor, el señor presidente me indicó de que había cumplido mi ciclo de mis funciones. Díganos, ¿qué medida adoptó el ministro de ese entonces, Gustavo Bobbio Rosas, ¿no?, con relación a lo que le comunicó el expresidente Castillo Terrones sobre su cese de funciones? Lo que he manifestado, una vez que terminó esta entrevista en su despacho el presidente, retornamos al Ministerio de Defensa y me comunicó de que presentara la solicitud, ¿no?, de cese del cargo personalmente a él, ¿no? Muy bien. Díganos, una vez que usted ya presentó su carta de renuncia para ir en la instalación, ¿no?, sí, ahí en el cargo respectivo y todo lo demás, ¿nos puede indicar qué hizo usted luego de presentar su cese de funciones? Correcto. Por encargo del propio ministro, me indicó que me dirigiera a mi oficina y que esperara en las próximas horas, seguramente,
mi resolución de cese de funciones, por lo cual terminé de entregar el documento y me dirigí a mi oficina al cuartel general del Ejército en el distrito de San Borja. Bien. Díganos, con el cese de funciones en el cargo de comandante general del Ejército, pregunto, ¿quién se encarga de nombrar al nuevo comandante general? De acuerdo a la normativa legal vigente, como conocemos, como he mencionado hace un momento, de acuerdo al decreto legislativo 1137, que es la ley del Ejército, quien designa al comandante general del Ejército de las instituciones armadas es el presidente de la República. Bien, ¿conoce usted si el expresidente Castillo Terrones tenía elegida a la persona que lo reemplazaría a usted en el cargo de comandante general del Ejército? No tenía conocimiento en ese momento. Díganos, ¿conoce usted si el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú emitió algún comunicado con relación a las decisiones decretadas por Castillo Terrones? O sea, el mensaje a la nación que hizo. Sí, tuve conocimiento y tengo conocimiento, ya que también lo suscribí, el comunicado del Comando Conjunto, en la cual, lógicamente, la posición nuestra era de que no estábamos de acuerdo con el rompimiento del orden constitucional y el Estado de Derecho en el país. ¿Quiénes suscribieron ese comunicado? ¿Podría indicarnos? Lo suscribimos el jefe del Comando Conjunto, los comandantes generales de los institutos armados y el comandante general de la policía encargado en ese momento. Díganos, como última pregunta, ¿usted fue directo a Palacio de Gobierno el día 7 de diciembre del 2022? No, fui acompañado del ministro de Defensa. ¿Acompañó al ministro de Defensa? Claro, sí, acompañado del ministro de Defensa, doctor. Ya. Bien, le indicó el ministro de Defensa, obvio, ¿no? Así es. ¿El motivo del por qué lo acompaña usted? Lógicamente, no me comunicó directamente, sino que yo le solicité a él de que le solicitara una entrevista al presidente de la República para que pueda yo comunicarme con él. También tener en cuenta que, de acuerdo a las normas legales, los comandantes generales dependemos del ministro de Defensa, ¿no? Ese día que estaban reunidos todos los comandantes generales, iban a dar una exposición, ¿no es así? Así es, doctor. Ya. ¿Usted también iba a dar una exposición? Sí, participé en esa exposición. ¿Logró realizar su exposición? Sí, de manera parcial, doctor, de manera parcial. No, previo a ello, a la hora que fuimos a Palacio, el ministro de Defensa, que recién relativamente había asumido funciones el día 5, nos citó para el día 7 de diciembre, a las 6 de la mañana, al jefe del Comando Conjunto y a los comandantes generales de los institutos armados para que realicemos una exposición sobre la situación de cada institución al inicio, digamos, de funciones del ministro, a la cual participé. Primero, si mal no recuerdo, la exposición, la presentación la inició el jefe del Comando Conjunto y en segundo lugar fue quien habla, ¿no? Al momento que estaba dando la exposición, el señor ministro en ese momento me comunicó que nos dirigíamos a Palacio de Gobierno. Sí. ¿Recuerda usted a qué hora empezó la exposición y qué hora usted se retiró conjuntamente con el ministro? La exposición ha empezado a partir de las 6 de la mañana, si mal no recuerdo, 6 de la mañana, y como lo había indicado hace un momento también, hemos salido, en mi caso, el ministro y el que habla, hacia Palacio, si mal no recuerdo, aproximadamente después de las 7 de la mañana, entre 7 y 7 y cuarto de la mañana, mal no recuerdo. Usted dice que expuso parcialmente, o sea, no llegó a culminar su exposición. No llegué a concluir, pero sí le inicié, doctor. O sea, sí inicié mi exposición y en el momento que estaba exponiendo, él me comunicó de que teníamos que dirigirnos a Palacio de Gobierno. ¿Qué le dijo? Que el presidente nos estaba esperando en Palacio de Gobierno. Muchas gracias. Eso es todo, señora directora de debate, de nuestra parte. Gracias. Gracias. La Procuraduría. Sí, muchas gracias, señor director de debates. Señor testigo Walter Horacio Córdoba Alemán, soy el representante de la Procuraduría General del Estado. ¿Qué recomendaciones recibió del jefe de asesoría jurídica del Ministerio de Defensa, José Luis Torrico, en relación a la presentación de su carta de renuncia? Básicamente fue aspecto de redacción y
También dentro de la norma legal vigente, dentro de las causales había una causal que era a su solicitud, básicamente. Indique si en su calidad de comandante general del Ejército comunicó su decisión de renunciar al jefe de comando conjunto, oficial superior a su cargo o a cualquier otro funcionario. Sí, doctor, le comuniqué, como lo he indicado, lo he señalado anteriormente, una vez que me comunica el día 6 el ministro de Defensa, posteriormente a ello le doy cuenta, como usted indica, era mi superior jerárquico y le doy cuenta de esta situación que me habían manifestado al jefe de comando conjunto. ¿Comunicó a alguien más? No, básicamente. ¿Usted tuvo conocimiento de la llamada telefónica del ex ministro de Defensa al general Ojeda Parra para que se presente en su despacho? El general Ojeda, cuando yo presento mi solicitud, alrededor de, como he manifestado, a las 8:40 de la mañana, me dirijo a la oficina, serían 9:30, 10 de la mañana. El general Ojeda me llama y me indica que lo estaban llamando al Ministerio de Defensa. Y le indiqué de que se dirigiera, digamos, al Ministerio, porque lógicamente lo estaba llamando el Ministro de Defensa. En el decurso de la llamada telefónica que usted menciona, ya respondí esa pregunta, ¿tiene conocimiento quién autorizó al general Ojeda para presentarse en el despacho del ministro de Defensa? Como le he señalado, doctor, el general Ojeda me llama por teléfono cuando estaba dirigiendo hacia mi oficina y indicó de que lo estaban llamando al Ministerio de Defensa. ¿Tiene conocimiento si el general David Ojeda Parra llegó a concurrir al Palacio de Gobierno? No tengo conocimiento. No tengo. Precise si posterior al mensaje de la Nación del día 7 de diciembre de 2022 recibió la llamada de alguna autoridad. Del jefe del comando conjunto, no llamó. Sí, es por eso que me constituyo al comando conjunto. Indique las circunstancias en las cuales usted, como comandante general del Ejército, se pone en contacto con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gómez de la Torre Araníbal. Como le he manifestado, doctor, una vez que se produce el discurso, yo me encontraba en mi oficina, él me llama por teléfono, en la cual me indica que me constituya a las oficinas del Comando Conjunto, ¿no? Al puesto de comando. ¿Qué acciones realizó después de la reunión con el Comando Conjunto? Las disposiciones recibimos ahí del jefe del Comando Conjunto, en la cual suscribimos el comunicado. Lógicamente, ya he señalado la posición que teníamos y que la manifestamos por escrito, y posteriormente a ello, él dio las disposiciones a los comandantes de los comandos operacionales de las Fuerzas Armadas. Como última pregunta, ¿qué motivó su decisión de ponerse a disposición de la nueva gestión gubernamental tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo? Objeción. Forma parte después de los hechos del 7 de diciembre. No al lugar, está averiguando sobre la secuencia. Responda. Si fuera tan amable, repetir la pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué motivó su decisión de ponerse a disposición de la nueva gestión gubernamental tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo? Como también lo he señalado, en esos momentos yo no llegué a recibir mi resolución de cese de funciones. Por lo tanto, continuaba en mis funciones y, lógicamente, ante esta situación, continué cumpliendo las funciones y posiciones emanadas del escalón superior. No más preguntas. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Torres.
Sí, señora magistrada, muchas gracias. Buenas tardes, señor Walter Horacio Córdoba Alemán. Para que diga si en alguna oportunidad el expresidente Pedro Castillo Terrones, sus ministros o el señor Aníbal Torres Vázquez, después de la lectura del discurso del 7 de diciembre, se comunicó con usted para cerrar el Congreso de la República? No. Eso es todo, señora magistrada. Muchas gracias. La defensa del señor Lozada. Ninguna pregunta, señora magistrada. La defensa del señor Venero. Ninguna pregunta. Gracias. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señora directora de debates. Señor testigo, buenas tardes. Buenas tardes. Algunas preguntas. La señorita Betsy Bexabe Chávez Chino, en su condición de premier, ¿le solicitó a usted su carta de renuncia? No. ¿De quién depende usted o de quién dependía usted técnica, funcional o administrativamente en su condición de comandante general del Ejército Peruano con fecha 6 y 7 de diciembre del 2022? De acuerdo a las normas legales del ministro de Defensa. Bien. Usted ha señalado que se reunió con el presidente el día 7 de diciembre a su solicitud para que le diga personalmente, como jefe del Supremo de las Fuerzas Armadas, para que renuncie. En esa reunión que tuvo usted con el presidente el 7 de diciembre, en horas de la mañana, ¿estuvo presente la señorita Betsy Bexabe Chávez Chino? No. Correcto. Después del mensaje que recibió, después del mensaje a la nación que se propaló, ¿recibió o mantuvo alguna comunicación con la señorita Betsy Bexabe Chávez Chino para cerrar el Congreso, subvertir el orden constitucional? No. Eso es todo, señora magistrada. Gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. No tenemos preguntas. Gracias. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias. Señor testigo, vamos a hacerle algunas preguntas. Díganos, ¿cuándo se formalizó el cese de sus funciones? Mi cese de funciones se formalizó el día 19 de diciembre de 2022 a través de una resolución suprema que salió publicada en el Peruano. Gobierno, ¿quién estaba en el cargo en el gobierno? ¿Quién era el presidente de la República? El gobierno actual. ¿Quién era la presidenta o presidente? La presidenta, la señora Dina Boluarte, ¿no? Díganos, vamos a trasladarnos hasta antes de que usted se entere del cese, hasta ese momento. ¿El ministro Bobbio o algún funcionario le comunicó a usted que se reúna con el presidente Castillo? No. ¿O le recomendó? No. Cuando usted se reúne con el presidente Castillo, él le solicita o le pide a usted algo inusual, que realice un acto que vaya contra sus funciones para que usted se mantenga en el cargo? No. Gracias. Díganos, el 7 de diciembre del año 2022, ¿usted dónde residía? En la casa que está asignada al comandante general, en el distrito de Chorrillos. Ya, ¿y esa casa quién le asigna? La institución. Díganos, ¿en esta casa hubo algún problema? No. ¿Hubo algún acto o algún acto que sea de escándalo periodístico? Impertinente, objeción por impertinente, señora directora de debates. ¿Cuál es? Retiramos la pregunta, doctora. Bien. Ya. Continúe. Vamos al día 7 de diciembre, después del mensaje presidencial. Usted pudo conversar con el comandante. Usted llegó, nos dice que llegó al Ministerio de Defensa, ahí estaba el jefe del Comando Conjuntos, el oficial Gómez, el general Gómez, perdón. Y díganos, en esa reunión cuando usted llegó, ¿encontró al comandante general del Ejército, de la Policía Nacional del Perú encargado, el señor Vicente Álvarez Moreno? Sí, estaba
presidente Álvarez. Díganos, ¿en esa reunión usted pudo observar si alguno de los comandantes se reunía en secreto con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? No, estábamos, como he manifestado, en la sala de operaciones, en el puesto de comando. Era una reunión. La reunión entonces fue abierta, estuvieron todos presentes. Así es. ¿Correcto? No, ¿nos dijo que usted llegó antes o después del comandante de la Policía Nacional? Cuando yo llego, como le he manifestado, el general Vicente Álvarez se encontraba ahí, al igual que los otros comandantes. Ya, y durante el tiempo que usted estuvo ahí presente, díganos, el comandante de la Policía Nacional del Perú encargado brindó alguna noticia, algo que ustedes no conocían? No, no tengo conocimiento, no. Ya. Díganos, ustedes todos entonces realizaron el comunicado, usted estuvo de acuerdo con el comunicado. Así es. Durante el tiempo que usted ejerció su función como comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿usted fue hostigado por el señor Pedro Castillo Terrones? No. Eso es todo, muchísimas gracias. Gracias. ¿Preguntas? Una pregunta, un par de preguntas, señor. En todo caso, nos corrige. Usted señaló que personalmente entregó su renuncia al señor Bobbio, ¿es correcto? Así es, señorita juez. La entregué personalmente. ¿Ese es el trámite normal de una renuncia? En este caso, como he indicado, directamente él lo solicitó y él se encontraba en la oficina, se lo entregué a él y él directamente firmó el cargo. ¿Pero ese es el juez. trámite regular? En este caso se lo entregué personalmente a él, señorita juez. Bien. ¿Su renuncia fue avalada por la Oficina de Asesoría Jurídica? Como le he indicado, señorita juez, el documento se lo entregué personalmente a él, al ministro, él lo recibió y, como ya lo he señalado también, me indicó de que me dirigiera a mi oficina y esperara. ¿Pero la fue resolución de avalada por la Oficina de Asesoría Jurídica? Estuvo presente el doctor Torrico en el momento también de la entrega. Bien, y finalmente, dice usted que cuando estaba con el señor presidente Castillo Terrones, le dijo él que su cese era porque ya había cumplido su ciclo. Así es, señorita ¿no? juez. ¿Usted le preguntó si había algún motivo adicional o él le dijo de algún motivo adicional? No, no me indicó, señorita juez. Gracias. Bien, le damos las gracias, señor, por su presencia. Puede retirarse. Gracias. Buenas tardes.